Los saludo de una manera muy especial, el 24 de enero del año 2022. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y mi propósito es compartir estas reflexiones con base en los textos bíblicos del día de hoy, en ese proceso de formación, en ese proceso de estructuración de nuestra alma que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Soy una convencida que los problemas que tiene la humanidad, no solamente nuestro país Colombia, sino la humanidad entera, es por el desconocimiento que nosotros tenemos de nuestro Creador, del Padre Celestial, que quiere solamente para nosotros el bienestar, la felicidad, la salud. Quiere que nosotros seamos realmente felices, pero el mundo nos quiere mostrar otras cosas muy diferentes, y por eso tantas dificultades, por eso tantas situaciones difíciles que muchas veces pasamos. Hay muchas personas que en este día quizás no lograron despertarse, muchas personas que están en los hospitales, en las clínicas, en las UCI, muchas personas que están en las cárceles, en las calles. Hay muchas situaciones de dificultad. Y cuando nosotros entendemos que Dios no quiere eso para su creación, para sus hijos, para sus criaturas, nos damos cuenta que realmente es el hombre el que se ha apartado de Dios, que Dios siempre está ahí ayudándonos, auxiliándonos, siempre está presente en nuestras vidas, pero somos nosotros los que muchas veces por desconocimiento, por ignorancia, decimos apartarnos de Él. Por eso estos textos bíblicos son muy importantes, porque son vida, son fuerza, son todo lo que Dios quiere que realmente nosotros seamos. Y por esa razón entonces quiero compartirlos de manera sencilla para que nosotros podamos aplicarlos en el diario vivir, en nuestra vida. La primera lectura del día de hoy es tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 7 y el versículo 10. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía 30 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Y el rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría. Pero David conquistó el alcázar de Sión, o sea, la llamada ciudad de David. David iba creciendo en poderío, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos: he ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder, extenderá su mano, su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios.
Jesús los llamó por medio de comparaciones y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás está dividido, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Padre bondadoso, te damos gracias infinitas por este día, por el don de la vida, por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Padre Santísimo, por este día que nos regalas de vida en esta tierra. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestras ciudades, por nuestros pueblos, por nuestro país. Gracias por esta tierra, Señor, por este mundo que tú nos has dado para que estemos en él de manera provisional, para que peregrinemos en él, Señor, según tu santísima voluntad. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos das la vida, nos llenas de bendiciones. Sobre todo, Señor, porque siempre estás con nosotros. Te damos gracias porque tú eres, Señor, el que gobiernas, el que controlas, el que tiene, Señor, siempre la última palabra sobre el bien. Siempre estás tú, Señor. Hoy te pido que el Espíritu Santo descienda sobre cada una de las personas que en el mundo escuchen tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos inunde con tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la fortaleza, el entendimiento, nos dé ese espíritu de revelación para poder entender, Señor, que tú eres un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Que tu misericordia y tu fidelidad siempre están con nosotros, Señor. Por eso te ponemos en tus manos todo lo que vamos a hablar en estas reflexiones y que seas tú con tu Espíritu Santo, Señor, quien lleves el mensaje a quienes tú sabes, Señor, que lo necesitan. Por eso nos colocamos en tus santísimas manos y te decimos, Señor, habla, que nosotros, tus siervos, escuchamos. Muy bien, hoy hay una enseñanza que quisiera compartir con ustedes, así como el rey David, en estos libros, en el primero y segundo libro de Samuel, hemos ido viendo cómo David fue escogido. David era un pastor, cuidaba las ovejas de su padre, ni siquiera eran sus ovejas, sino eran las ovejas de su padre. Cómo él luchaba contra leones, contra osos para defender o para cuidar ese rebaño de su padre. Pero también eso le permitió a él ir entendiendo y comprendiendo quién era Dios al observar, al ver y saber que Dios siempre estaba con él. David fue entonces ungido por el profeta Samuel de acuerdo con la designación de Dios, y desde ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre él. Y entonces hemos venido viendo cómo en ese primer libro y en el segundo libro de Samuel, David va antes de que muriera Saúl, entonces estuvo con él, estuvo luchando, liberando a Israel de muchas batallas. Y luego entonces que muere Saúl, él es el que asume primeramente este liderazgo, empieza a ser el rey de Judá. Y entonces hoy vemos cómo todos los ancianos de Israel fueron hasta Hebrón a ver al rey David. Hicieron con él un pacto diciéndole que como la presencia de Dios estaba con él, ellos querían que entonces que fuera el rey de todo Israel. Ellos entonces deciden que sea, miren cómo David entonces de ser un pastor,
que está cuidando unas ovejas, llega a ser por la designación de Dios y porque Dios estaba siempre con él, llegó a ser que el rey de David. Y entonces aquí está diciendo que tenía 30 años cuando empezó a reinar y que reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y sobre Judá. Entonces, todo esto, este tiempo que él reinó en Israel, era por designio de Dios, porque Dios, así como dice en este texto bíblico, David iba creciendo en poderío y el Señor de los ejércitos estaba con él. Esto nos tiene que enseñar a nosotros a que es muy importante que nosotros entendamos que Dios debe estar siempre con nosotros. Nosotros no nos podemos apartar ni un segundo de Él, porque nosotros tenemos enemigos, sabemos, porque así nos lo dice el Evangelio, sabemos que tenemos enemigos, que tenemos el Satanás con todos sus ejércitos, sus huestes, sus potestades. Él es nuestro enemigo y Él quiere acabar lo que Dios nos regala a nosotros. Y si nosotros entonces entendemos y conocemos eso, sabemos que tenemos es que estar con Dios y que Dios esté con nosotros, porque de otra manera no podemos subsistir. Miren cómo entonces este ejemplo de David nos está mostrando a nosotros la gran importancia de ir creciendo, de ir conquistando muchas cosas que en nuestra vida de pronto han estado perdidas, las hemos o estaban perdidas o las hemos ido perdiendo por nuestros comportamientos, por nuestras situaciones personales. Pero como David, asimismo nosotros debemos ir creciendo en poderío y que el Señor esté siempre con nosotros, porque el Señor es el que lucha las batallas por nosotros. O sea, nosotros solos no podemos luchar porque somos débiles, porque somos frágiles, porque cometemos errores, porque cometemos equivocaciones. O sea, el ser humano solo no puede hacer absolutamente nada. Siempre tenemos que estar que el Señor esté con nosotros para que nosotros podamos entonces de su mano y con Él luchar esas batallas a las que tenemos que vernos sometidos todos los días y todo el tiempo. Entonces miren cómo en el Evangelio hay unos escribas, la gente que conocía de la ley, le empiezan a decir a Jesús que Él expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios, que es ¿cuál? Belcebú. Entonces nosotros no podemos negar uno de los, yo creo que de los más tremendos conceptos que Satanás establece en la mente de los hombres, es que los hombres digan es que el diablo no existe, es que eso no es cierto, que Satanás exista. Pero ya la misma palabra de Dios nos está diciendo que sí existe. Por tanto, tenemos que creer que Él existe y tenemos que luchar contra Él. Entonces aquí dice que le están diciendo a Jesús que Él está poseído por Belcebú y que con base en Él es que expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. O sea, el príncipe de los demonios se llama que Belcebú. Y Jesús los llamó por medio de comparación y les explicó cómo así que Satanás va a expulsar a Satanás. Obviamente que el mal no va a expulsarse él mismo. Necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos de su palabra, necesitamos de que Él esté con nosotros. ¿Para qué? Para que pueda expulsar todos esos enemigos que nosotros tenemos en nuestro propio ser. Porque hay algo que es muy importante, miren lo que dice la palabra: un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Vuelvo a decir, nosotros solos no podemos hacerlo, tenemos que luchar, pero de la mano del Señor, porque Él es el que nos da la fuerza, el que nos da el poder para nosotros poder alcanzar esas victorias en nuestra lucha diaria, porque eso es una lucha que tenemos todo el tiempo contra nosotros mismos. En nuestro interior es donde están las envidias, es donde están el orgullo, la soberbia, la altivez, el miedo, las angustias, es en el interior de cada uno de nosotros. Y por esa razón entonces Él está hablando que donde hay luchas internas no pueden subsistir tanto la fe como la falta de fe, el odio con el amor, la oscuridad con la luz. Dice, una familia dividida no puede subsistir.
¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios busca siempre con nosotros? Que haya que comunidad. ¿Qué es lo común? Es que nosotros realmente deseemos a Dios, que realmente lo busquemos para que Él y nosotros seamos que uno. Y no haya divisiones, porque lo que está diciendo aquí la palabra es: una familia dividida tampoco puede subsistir, un reino dividido no puede subsistir. Hay un adagio que decía un dirigente político: divide y vencerás. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos en unión con Él, que en nuestro matrimonio haya unidad, que en nuestra familia haya unidad. Hoy veía, por ejemplo, alguien me contaba una pareja que tiene un hijo y el uno dice blanco y el otro dice negro, y el niño en la mitad, y lo ponen a tomar decisiones, a enfrentarse al papá, a la mamá. De verdad que esa división causa mucho daño, no solo a la familia, sino a cada persona en sí misma considerada. Entonces, Dios nos está llamando a la unidad. Dios nos está llamando a que seamos uno con Él, precisamente para que podamos subsistir, para que podamos enfrentarnos a ese enemigo que quiere robar, matar y destruir, porque así dice en Juan 10:10, que el enemigo, que es Satanás, que es Belcebú, y que todo su ejército quiere dividir, porque el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere darnos eso, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. No podemos estar en esas divisiones, porque entonces va a ganar ¿quién? El enemigo. Entonces, acá dice algo que es muy importante, que todos los pecados se perdonan, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado por siempre. Y Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. El espíritu que estaba sobre Jesús era el Espíritu Santo, el Espíritu Sagrado, ese era el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Es el mismo Espíritu que está en cada uno de nosotros, los bautizados. Pero a veces nosotros no lo sabemos, y por eso dejamos que haya divisiones en nuestro ser, que esté el Espíritu Santo, pero que también haya espíritus inmundos. Esa es la división que el enemigo quiere que nosotros tengamos. Pero vuelvo a decir, hoy es el momento de decirle: Señor, yo quiero solamente que estés tú, que tú habites en mi vida, que seas tú el que me guíes, que seas tú el que me dirijas, que seas tú el que controles todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que hago. Que me construya, Señor, que tú seas el que realmente estés en mi vida, y que tú seas el único Señor de mi vida. No quiero que hayan espíritus inmundos, no quiero que hayan espíritus de maldad en mi ser. Oremos al Señor y verás que Él nos escucha nuestras oraciones, Él viene en nuestro auxilio, y el Espíritu Santo entonces es el que nos socorre, el que nos da la fuerza para nosotros luchar. Por eso vamos a darle entonces gracias al Señor. Padre, te damos infinitas gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre, queremos ser uno contigo, con tu Hijo, con tu Espíritu Santo, uno en ti, Señor. No queremos tener divisiones. Hoy te pedimos, Señor, por todas aquellas familias que están divididas. Te pedimos, Señor, por esos matrimonios que luchan uno en contra del otro, por esas familias, Señor, que buscan en sus propios intereses, sus propios logros, y sin pensar en la unidad de la familia. Hoy te pedimos, Señor, que expulses de nuestras vidas, de nuestras familias, de esta tierra, Señor, todo espíritu de división, que nosotros podamos, Señor, en tu santísimo nombre, expulsar contigo, Señor, todos esos demonios que dividen nuestro ser, nuestro interior. Hoy te damos infinitas gracias por tu presencia, Señor. Sabemos que tu Hijo pasó solamente haciendo el bien por esta tierra, sanando, Señor, liberando de los espíritus inmundos a los seres humanos, volviéndole la vista a los ciegos, el oído a los sordos, sanando, Señor, a las personas enfermas, resucitando aún a los muertos. Por eso te pedimos, Señor, que tú seas, con tu Hijo Jesucristo y con tu Espíritu Santo, el que habites en nuestro ser. Saca todo lo que no sea tuyo, Señor, especialmente ese espíritu de división.
Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.